Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. En esta oportunidad, un programa especial porque vamos a conversar con la encargada de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, doña Doris González, quien se comprometió a responder todas las preguntas que hasta ahora no ha respondido a los administradores por esta situación del oficio 326 que ha preocupado y ha causado un cierto revuelo bastante importante en general en la mayoría de los administradores. Eh, antes de, la estamos esperando, así que por mientras quiero recordarles a ustedes que debemos, y es importante, mantener la piscina de nuestros condominios siempre en perfectas condiciones con los expertos. Bahía Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en vallaazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56961 206 001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, expertos en mantención con años de experiencia, certificación en el MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad de que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelif.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos en la Ley 21442. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas a nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl, expertos que cuidan legalmente tu comunidad. ¿Eres administrador o parte del comité de administración de tu comunidad? En vivo en condominio.cl encontrarás el respaldo que necesitas. Somos consultores con más de 20 años de experiencia en gestión contable, capacitación y auditoría financiera para comunidades. Te ayudamos a optimizar la administración, tomar mejores decisiones y resolver todas tus dudas con asesoría experta y confiable. Visítanos en vivo en condominio.cl y recibe el apoyo profesional que tu comunidad merece. Recuerden, vamos a estar en unos minutos más con Doris González, es la encargada de la Secretaría Ejecutiva de Condominio y se comprometió, tal como les dije, a responder todas las consultas que hasta ahora no había respondido en los diferentes eventos, en los diferentes webinars que ha tenido. Así que esperamos que ahora sí ella pueda cumplir con su palabra. Y bueno, y tal como les comenté hace un rato atrás, ya estamos con Doris González. Ella, como todos ustedes saben, ¿verdad? Es la encargada de la Secretaría Ejecutiva de Condominio del MIMBU. Y la saludamos porque queremos darle las gracias por haberse dado el tiempo. La hemos visto que anda corriendo de un lado a otro en diferentes lugares con el propósito de tratar de explicar esta situación. Así que, Doris, muchas gracias y muy bienvenida al programa Hablemos de Copropiedad. Oh, muchas gracias, Aníbal, por la invitación. La verdad que siempre es un agrado poder estar en el programa, hablar de copropiedad y además en un contexto en donde, bueno, estamos generando nuevas instancias, nuevos momentos también para la copropiedad y hablar de estos temas siempre es muy bueno porque además nosotros estamos en un momento de mucha difusión de información respecto de esta declaración de condominios en el Registro Nacional de Sí, Administradores. sobre esto, justamente lo que ha causado últimamente y te ha involucrado a ti, digamos, en el sentido que eres tú la que muestra su cara, digamos, en esta circunstancia, es el oficio 326 en el que se obliga a los administradores a registrar los condominios que administran, entregando una enorme cantidad de antecedentes que están en poder de las direcciones de obra municipal de cada comunidad. Mi primera pregunta sería entonces, ¿por qué no lo piden
nos piden ustedes esta información directamente al DOM de cada municipio? Y mira, lo primero respecto de este tema en específico es que nosotros lo que hacemos desde la Secretaría Ejecutiva de Condominios es implementar la ley, hacer que la ley se cumpla. Que a partir de hecho, tú además fuiste parte de la discusión parlamentaria en su momento, Aníbal, entonces tú debes conocer muy bien cómo funcionan además los distintos estamentos del Estado, las instituciones públicas, cada uno tiene su rol. Y en Así es. eso el Congreso, en este caso el legislativo, mandata a través de las leyes lo que instituciones, por ejemplo, como el Ministerio de Vivienda, tenemos que cumplir y tenemos que hacer. En este caso, la ley 21.442, que es la nueva ley de copropiedad inmobiliaria que se publica en el año 2022, trae distintos elementos y novedades en su contenido, que en específico tenemos la plataforma de la ley de copropiedad y ahí está el Registro Nacional de Administradores de Condominios. En ese sentido, lo que estamos haciendo ahora es implementar la segunda parte del registro. Sí, Ahí, eso lo tenemos claro, Dori, pero específicamente lo que nos preocupa como administradores es que el artículo 98 de esta ley señala que el registro de condominios habitacionales será efectuado por la Secretaría Ejecutiva de Condominios sobre la base de información remitida por las direcciones de obras municipales. ¿Tú nos podrías explicar entonces, entendiendo esto, cuál es la norma que habilita, en este caso, a la Secretaría Ejecutiva de Condominio a exigir esta obligación directamente a los administradores? lo que pasa es que acá lo que nosotros estamos implementando es el Registro Nacional de Administradores de Condominios y la declaración que tienen que hacer los administradores respecto del condominio que administran. ¿Ya? En eso y el marco normativo que tiene la ley de copropiedad, tenemos el artículo 2011, que es donde le obliga al administrador a entregar información actualizada que requiera la Secretaría Ejecutiva de Condominio en sus funciones, especialmente en lo que respecta a la identificación del administrador, subadministración de un condominio. Sí, pero El segundo perdona, artículo, pero para ir por sí, parte, esa información, ¿verdad? Que sería el nombre de la comunidad, que debería estar en el registro ya de la, digamos, del MIMBU, ¿verdad? Y el RUT es lo que se podría informar, pero todos los detalles técnicos que aparecen en esa encuesta, que francamente se considera que es un tremendo abuso el que se le esté pidiendo esto a los administradores, porque hay un tiempo, hay una situación en la que la administración va a tener que estar perdiéndolo cuando entendemos que esa información debería tenerla directamente, en este caso la Secretaría o el MIMBU, ¿verdad? Al conectarse con las direcciones de obra. ¿Cuál es el problema de que ese trabajo lo puedan efectuar ustedes? que insisto en esto, estamos hablando de temas distintos. El registro de condominios habitacionales es una herramienta y un elemento que no es el Registro Nacional de Administradores de Condominios. En ese sentido, y si me dejas explicarlo, Bueno, tenemos el marco regulatorio que, como te comentaba, tenemos estos artículos de la ley que nos sirven efectivamente para poder hacer cumplir la ley. ¿Qué es lo que dice la ley en concreto? Que los administradores, por un lado, tienen que registrarse en el Registro Nacional de Administradores de Condominio, que de hecho eso es un proceso que vivimos, al igual que este proceso que estamos viviendo actualmente, eh, buscamos mecanismos de información, de vinculación, de entrega de información a los gremios también. Entonces, esta segunda parte es la cuál es el condominio que el administrador hoy día está cumpliendo sus funciones y ese condominio es el que nosotros le estamos pidiendo la información. Ahora, de alguna manera, esta información efectivamente puede estar cruzada, porque nosotros tenemos el registro de condominios habitacionales, que es en el que estamos trabajando, y que no es digamos, no es un instrumento público como sí lo es el Registro Nacional de Administradores, como lo indica la ley y como nos indicó la Contraloría. De hecho, en este punto también esta campaña de información
de entregar elementos para el conocimiento y que no sean las especulaciones quienes ojalá nos lleven a mirar esta segunda etapa. Nosotros lo primero que hicimos en su momento fue convocar a los gremios de administración. Y los gremios Pero, de la paréntesis. administración, ¿puedo terminar? Sí, te perdona, sigue nomás, sí. Sí, Para sí, contextualizar, porque esa yo creo que es la intención de la entrevista, ¿no? sí, sí, dale nomás, por favor. Entonces, lo que nosotros fuimos haciendo fue buscando mecanismos de información, de difusión, y ahí la primera reunión que sostuvimos, o más bien el primer momento, el hito donde informamos sobre esta campaña de difusión, convocamos a los gremios de administración, a la UNAC, a la CGI, a GACET, a Redmar, donde les contamos de esta segunda parte que había quedado un poco inconclusa respecto de la inscripción de los administradores. Les comentamos lo del oficio, que en ese sentido nosotros íbamos a emitir un oficio, que son las herramientas que tenemos desde la Secretaría Ejecutiva de Condominios y del Ministerio para informar, pero que además de eso hicimos en este sentido capacitaciones del uso de esta vinculación, declaración de condominios a nuestros propios equipos, a los equipos regionales, a las contrapartes de atención ciudadana, para que de todas formas pudieran atender de una manera adecuada cuando hubieran dudas. Y este tutorial que realizamos de webinar donde queríamos mostrar el paso a paso de digamos, la declaración del condominio a los administradores para que pudieran tener esa información. Ahora, en ese contexto, obviamente, siempre hay personas que tienen sus resquemores, hay situaciones digamos, de decir, bueno, ¿por qué tenemos que hacer esto? Efectivamente, lo que nosotros estamos haciendo hoy día es hacer cumplir la ley, hacer cumplir la norma, que es lo que nos mandata a realizar esta, digamos, esta declaración. Ok, yo ahora quiero aclarar que esa reunión que tú mencionas de los gremios, me consta, se hizo efectivamente, en la que estuviste un ratito, ¿verdad? Informaste lo que había que informar, saliste, a pesar de que entonces no hubo un diálogo con los gremios, incluso hubo un par de preguntas que se te hicieron, digamos, relacionado con esto de la, de la eh, situación esta ay, ¿cómo se llama esta cuestión de la protección de Cierto. datos y todo eso? Lo ¿Verdad? que hicimos en esa reunión, claro, Pero no se contestó nada. Ok, fue pero no se presentar contestó nada y se siguió. Entonces, los gremios no tuvieron ninguna participación, aparte de escuchar lo que dijo la autoridad, nada más. Por lo tanto, no hubo un no, de debate, hecho, no hubo no hubo digamos, un contraste de idea, nada de eso. Ah, eso lo quiero sí, de dejar claro. hecho se respondió la consulta acerca de los datos sensibles, que Sí, es lo mismo que hemos hablado en reiteradas ocasiones y también en esta campaña de difusión hemos sí. comentado que existe una ley que resguarda los datos personales. Ok, Esa misma ley es la que está vigente y es la que nosotros tenemos que respetar como institución del Estado y que de hecho la Contraloría General de la República nos resguarda que nosotros también estemos cumpliendo la ley. ok. Entonces, efectivamente esa consulta se respondió Pero y nada más, nada más. Pero, o yo, sea, pero quedó ahí y al día siguiente aparece, digamos, este decreto 326. Los gremios quedaron así, ¿verdad? Porque o sea, no hubo ninguna posibilidad de conversar, porque había un montón de dudas. De hecho, la UNAC te envió una carta que está timbrada y todo por la oficina de parte, haciendo preguntas, nunca se contestaron, etcétera. Pero bueno, pero volvamos, pero volvamos. yo quisiera solo hacer como, lo que pasa es que estamos haciendo una entrevista, ¿cierto? Sí. Pero veo que hay un montón de cosas que tú estás indicando en Ah, una bueno, reunión en ok. la que estuve. Ya, Estuvo Pedro Harrison en esa reunión y sí, sí, efectivamente fuimos contestando las inquietudes, las dudas. ya, Nuestro afán nunca ha sido, digamos, estar en un espacio en el que no podamos aclarar las dudas. De hecho, se dio una conversación, hubieron personas que manifestaron sus inquietudes en su momento, también nosotros las recibimos,
buscamos explicar cada una de esas inquietudes que se realizaron en su momento, entendiendo que todavía no se ponía en marcha digamos, este mecanismo. Lo importante para nosotros era, como primera cosa, poder informarles acerca de este procedimiento, de esta circular, perdón, no circular, no es una circular, Es es un un oficio, oficio un que oficio. íbamos a emitir, y ese oficio se emitió a los días siguientes. Y claro, y si hay alguna inquietud o duda respecto de estos temas, eh, o sea, hay mecanismos para hacer las consultas y Ya, claro, o sea, si la UNAC a la que tú representas además nos hizo llegar una carta, alguna inquietud, por supuesto que eso va a ser respondido y no es que no lo hayamos respondido, es que eso, fantástico. o sea, por supuesto que Buenísimo. tenemos que hacerlo, como todos los organismos del Estado en este caso. Perfecto. Hay un informe que le enviamos, que le envió la UNAC, un informe jurídico de un abogado especialista en copropiedad, en que señala que estas atribuciones exceden, digamos, a las funciones de la Secretaría Ejecutiva de Condominio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, en ese sentido, más que una opinión, porque lo que nosotros estamos haciendo, insisto, es cumplir la ley, lo que nos mandata la ley. Esto no tiene que ver con una decisión personal de Doris González No, ni sí. de alguien del equipo. Más bien lo que nosotros hacemos permanentemente cuando recibimos inquietudes, porque claro, este tipo digamos, de cartas o solicitudes de información, de aclaración, se realizan permanentemente en las distintas instituciones del Estado, en el Ministerio en general, y claro, nosotros recibimos de desarrolladores, comités de administración en este caso, también de digamos, de un gremio en específico. Lo que hacemos, analizamos jurídicamente, lo analizamos con nuestros equipos, con la división jurídica del ministerio, para poder responderle. Y eso no es un juicio personal. Más bien, eso tiene que ver con cómo nos ceñimos a la norma, a la ley, cómo seguimos desde las instituciones del Estado, digamos, a cabalidad lo que la ley nos indica. Y por eso a mí me parecía importante mencionar este marco regulatorio, este marco normativo, que es el que nos dice a nosotros, bueno, hay que realizar esta función. De hecho, es una cuestión importante mencionar desde el equipo jurídico del ministerio, desde los equipos jurídicos, nos dijeron, bueno, esto está pendiente, tenemos que realizarlo. Es una labor que tiene que cumplir la Secretaría y hay que hacer que esto suceda porque es un mandato normativo, es decir, que tenemos que cumplir la ley. Ok, teniendo presente esto, tú te has encontrado en diferentes instancias en que en estos webinars y estas reuniones que ha ido, te han bombardeado con preguntas, ¿verdad? Sobre todo esto. Eh, ¿Cuál crees tú que es la causa que ha provocado que se dé esta situación entre los administradores, ¿verdad? Y en este caso la Secretaría Ejecutiva de Condominio con este oficio? Eh, ¿Lo ves tú como algo que puede ser muy difícil de cumplir o puede ser también que las administraciones podrían estar rechazando este tipo de cambio o tener que entregar más información de la que están acostumbrados? Y mira, ahí respecto de los documentos o datos que se solicitan, no son cosas extrañas para los administradores, que de hecho el artículo 9 detalla y hay una decena de documentos que los administradores debieran tener como parte de su carpeta, en donde están permisos, certificados, digamos, datos, por ejemplo, que tienen que ver con el registro de copropietarios, las pólizas vigentes. Entonces, hay un montón de documentos y por eso decía, no son documentos extraños. Ahora, efectivamente, a partir de esta solicitud que se hace del oficio 326,
se explicita cuáles son los documentos que se requieren para esta declaración del condominio, que son mucho menos que los que debiera tener en el archivo, en este caso en la carpeta, el administrador. Entonces, ahí nos han llegado algunas consultas específicamente de cómo o dónde obtener estos documentos. Cuando no hay claridad, por supuesto, y es una cuestión que hemos también dicho permanentemente en nuestros webinars, encuentros, como todas las dudas que vayan surgiendo, es importante que nosotros las vayamos conociendo. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando hay un procedimiento nuevo, desconocido, se producen resistencias y eso es algo natural en los seres humanos, ¿cierto? Claro, Entendemos que hay una preocupación acerca de los datos sensibles. Ya despejamos esa duda, hay una ley que rige a nuestro país con el resguardo de los datos, que esto no va a ser información pública, solo se van a publicar datos como, digamos, la comuna del condominio, la región del condominio. El resto de información nosotros la necesitamos ¿para qué? Para decir, para validar en definitiva que ese condominio por un lado existe, que está acogido a régimen y que efectivamente existe un vínculo de función del administrador en dicho condominio. Y eso no nos sirve solo con que no lo declare una persona, no es que no podamos actuar, o sea, siempre tenemos que actuar de buena fe, pero en este caso nosotros necesitamos los documentos necesarios para poder validar esa información que va a ser revisada manualmente por los equipos de profesionales de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, insisto, y solo los datos que en este caso nos exige la ley y la Contraloría, vamos a poder, y que son tres, que no son datos sensibles, insisto. Entonces, el cómo hacer el trámite ha sido una consulta permanente donde podemos encontrar el documento X. Y otra de las cosas que también hemos relevado en estas conversaciones, en estos encuentros y a través de las consultas ciudadanas es, por ejemplo, los administradores que no están administrando condominios en este momento. Entonces dicen, chuta, ¿yo qué hago? ¿Cómo? ¿Declaro? ¿No declaro? ¿Qué hago? En este caso, no necesitan declarar el condominio, ¿ya? ya. Y para la tranquilidad, porque también ha sido parte de las consultas, es decir, bueno, pero ¿cómo sé que no me van a multar, que no voy a recibir una sanción si no declaro? Porque en este caso, solo, pues nosotros no tenemos ámbito de fiscalización, no es que vamos a salir a fiscalizar a cada uno de los condominios si tiene administrador o no, si lo declaró o no, eso lo podemos ver en la plataforma. Y esos administradores que no están administrando hoy, que no tienen un condominio asociado, solo podrían ser sancionados en el caso que, por ejemplo, una comunidad recurra a una reclamación y diga, mire, mi administrador administra mi condominio, yo tengo la prueba de eso, y pone una reclamación y eso ya podría generar alguna sanción. Pero en el caso que eso no suceda, es imposible que, digamos, sea sancionado por una razón como es. Eso sería un poco, digamos, para llamar a la tranquilidad de las personas que administran y hoy no tienen, en este caso, nada que declarar. Perfecto. Referente a lo que tú acabas de señalar acerca de la sanción, queda claro porque los administradores lo sintieron como una amenaza, o sea, o lo hace o te sancionamos. Pero ahora ya entendemos de que para sancionar habría que tener, digamos, una denuncia o una reclamación, le llaman, ¿verdad? Una reclamación de algo. Eh, pero antes de que se diera esta situación, ¿es factible poder seguir conversando sobre esto? Porque no sé si tú, digamos, o la Secretaría Ejecutiva de Condominio, el MIMBU, podrá entender que al parecer hay una controversia jurídica, porque el MIMBU tiene una opinión, ¿verdad? Y en general los abogados que han consultado todos los gremios, ¿verdad? Tienen otras. ¿Es factible que se diera alguna especie de conversación, de diálogo entre abogados o entre especialistas en esta materia, como para aclarar este punto, o definitivamente la SEC en este caso va a continuar adelante con su
instructivo o, perdón, el oficio. Y en este sentido, mira, primero insistir en la idea de que nosotros lo que estamos haciendo es que se cumpla la ley. Y no es una cuestión que lo diga la Secretaría Ejecutiva de Condominios, sino que es algo que está mandatado por las instituciones del Estado, en este caso a través de la ley, y nosotros lo que hacemos en definitiva es aplicar esa ley que el Congreso nos mandató a hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Porque efectivamente el Estado y las instituciones tienen mecanismos para solucionar este tipo de controversia que, como tú bien lo mencionabas, ya se realizó un ingreso de un documento donde se pide la opinión y zanjar, digamos, estas diferencias que tienen que ver con aspectos jurídicos normativos. Ahí yo lo que comentaba recién es que esto no es una opinión personal, no es una opinión de Sí. Doris González, sino que esto es algo que se revisa jurídicamente y por eso yo no puedo expresar mi opinión personal, sino que más bien esto se ciñe a los aspectos legales que tiene la ley de copropiedad inmobiliaria y los instrumentos administrativos que tenemos en el ministerio, en el Estado, en definitiva. Sí, correcto. Ok. Referente al tema este de que hay que presentar, dice específicamente, los contratos del servicio de administración. Eh, pero también he entendido que, porque tú misma lo aclaraste, de que puede ser el contrato o el acta de nombramiento del administrador, porque no todos los administradores son empleados de la comunidad, sino que prestan servicios, ¿verdad? Entonces, ¿eso queda claro? O sea, lo entendí bien, en el sentido de que puedo presentar el certificado, perdón, el acta de nombramiento, que está reducido a escritura pública y todo eso. ¿Con eso bastaría? En ese sentido, y ratificando o profundizando también sobre algunos puntos que hemos tocado en esta entrevista, efectivamente, los documentos que nosotros solicitamos tienen que tener alguna validez para que nosotros estemos seguros que efectivamente existe ese condominio, la persona cumple funciones en ese condominio, pero otro de los aspectos y que tiene que ver también con esto del contrato, el acta de la comunidad, de la asamblea, con el nombramiento, es que nosotros también tenemos que diferenciar si el administrador es contratado o más bien cumple funciones de manera remunerada o gratuita, ¿ya? Porque las actas no necesariamente detallan tienen esa finura, digamos, ese nivel de detalle en el que nosotros podríamos revisar efectivamente si cumple funciones de manera gratuita o onerosa. Entonces, la finalidad de pedir ambos documentos tiene que ver con eso, porque, por ejemplo, también se hablaba de los permisos y del certificado, pero al contrastar ambos documentos, por ejemplo, el certificado de recepción final, o perdón, el documento de recepción final o el certificado de acogimiento a régimen, no necesariamente contienen la misma información que para nosotros es necesaria. El nombre del condominio, la dirección del condominio, y en este caso, un poco lo que hacemos con el acta y el contrato es lo mismo, es darle sentido a la información y verificar que efectivamente el administrador en este caso esté cumpliendo funciones de manera onerosa, que eso nos ayuda a, digamos, a tener la información al 100% clara y poder, digamos, ponerla en el registro. Ok, estamos con Dori González, ella es la encargada de la Secretaría Ejecutiva de Condominio del mismo, conversando sobre el oficio 326. Tenemos que ir a una pausa, no se muevan y volvemos inmediatamente. Y vamos a ir haciéndole preguntas. Bueno, ya Voy a estamos de tomar. vuelta. Perdona, ya estamos de vuelta. No, pero adelante, si quieres. Y por mientras yo voy a hacer algunas recomendaciones, como que
Nuestros auditores deben tener la piscina de su condominio siempre en perfectas condiciones con los expertos que son Bahía Azul. Ellos son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en bahiazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56961 206001. Bahía Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, son expertos en mantención con años de experiencia en certificación y están certificados por el MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámanos al 225-010 752 o ingresa a ingelif.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos de la Ley 21442. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y menciona nuestro programa. Recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl, expertos que cuidan legalmente tu comunidad. ¿Eres administrador o parte del comité de tu comunidad? En vivo en condominio.cl encuentras el respaldo que necesitas. Somos consultores con más de 20 años de experiencia en gestión contable, capacitación y auditoría financiera para las comunidades. Te ayudamos a optimizar la administración, tomar mejores decisiones y resolver todas las dudas con asesoría experta y confiable. Visítanos hoy en vivoencondominio.cl y recibe el apoyo profesional que tu comunidad merece. Lo hicimos bien rápido las menciones, ¿verdad? Porque queremos seguir conversando con Dory González. Está muy apasionado del tema, por lo menos es lo que me pasa a mí, y estábamos conversando sobre, le hice una pregunta sobre o contratos de servicios para los administradores o el acta de nombramiento. Pero estoy entendiendo de que debe ser un complemento, es decir, yo debo tener, aparte del nombramiento, ¿verdad? Tengo que tener el contrato. Y ahí estábamos, porque tú señalabas de que ahí podrían contrastar alguna cosa. ¿Qué tan importante creen ustedes que es que el administrador mienta y yo les diga a ustedes que yo administro la comunidad Tres Palitos? ¿Verdad? No me estoy echando yo un problema encima si es que es mentira. O sea, ¿qué tanto tienen que comprobar ustedes si cuánto que lo que me va a pagar esa comunidad y otros detalles del servicio que lo dice la ley, lo que yo tengo que hacer o no hacer? Sí, mira, en ese sentido, más que, o sea, nosotros en ningún caso estamos pensando que alguien nos quiera mentir. Insistir que lo que nosotros tenemos que hacer es validar la información. O sea, nosotros siempre estamos confiando en lo que en la información que se nos entrega permanentemente, pero como institución del Estado no nos sirve solo la buena fe. Tenemos que tener documentos que validen esa información. Ahora, respecto de los contratos, o sea, de verdad, y esto lo digo muy, no, a nosotros, nuestro interés no es conocer cuánto ganan los administradores, es más bien si su función, si el oficio de la administración que cumplen en el condominio es a título gratuito u oneroso, que eso es algo importante para la plataforma porque la ley también estipula que quienes se inscriben a título gratuito no pueden cumplir funciones, no pueden cumplir con un oficio que en realidad lo dicen o lo declaran a título gratuito, pero lo están cumpliendo de manera onerosa. Entonces, la Contraloría a nosotros nos exige respaldar la información. Ese es el fin de, digamos, de todo esto. No tiene que ver con saber el salario de los administradores, más bien es resguardar que la información que estamos recibiendo sea verídica y en ese sentido entendemos también que los administradores, claro, si no cumplen la ley, si no cumplen con la normativa, pueden generarse un problema que en definitiva el problema no es para nosotros, sino que más bien es para quien administra. Entonces, en ese caso, recalcar eso, que es como validar a través de documentos, que son documentos fidedignos, digamos, la información, y eso se hace en cualquier institución del Estado.
O sea, uno va a una A los institución empleados sin públicos, Estado pero y nunca se ha visto eso en ninguna institución que se le eso pida a los como que privados ese tipo de situaciones. No conocemos ninguno nosotros los administradores, ¿verdad? Pero bueno, ahora, eso se podría solucionar entonces si en las actas de nombramiento aparece si el administrador es, digamos, a título oneroso o no. O sea, bastaría con eso si lo sea, dice el... se podría en el acta de la Sí, comunidad, claro. Sí, o sea, perfecto. insisto, nuestra finalidad no es fiscalizar Sí. el ¿Cuánto salario que gano? tienen los Claro. administradores, cuánto ganan. No es el Sí. fin, sino que más bien es resguardar que la información que se nos está entregando sea una información válida. Verídica. Válida, válida, esa Exacto. es la palabra. Ok, entonces queda claro si el administrador, o sea, si en el acta aparece ahí que se le va a pagar X o no se le va a pagar, que lo va a hacer gratis, pero con eso entonces se evita llevar el contrato del servicio en este caso. Ahora, referente a lo que, volviendo a lo anterior en cuanto a las multas, eh, ¿qué pasa si yo presento, lleno el formulario que hay que llenar, ¿verdad? Pero hay definitivamente temas que no entiendo o no lo sé o no están a la vista? Es decir, no lo tiene el condominio, no sé, hay edificios que son del año 40 me consta, porque yo he administrado ¿Sí? eso, ¿verdad? Que con suerte, digamos, tienen puerta, ¿verdad? Esos edificios, ¿verdad? Entonces, uno se encuentra con muchísimas de estas cosas. Dentro del formulario, ¿es factible poner no tengo esto, no existe, no se encuentra? ¿Cómo se podría solucionar eso? Porque en alguna parte dice obligatorio, ¿verdad? Hay que llenar. Pero ¿qué pasa si no tengo esa información? Mira, en ese caso, Aníbal, hay distintos mecanismos. Eh, Por un lado, a nosotros nos interesa conocer bien cuáles son los nudos críticos que se pueden producir en esta declaración. Y entendemos, y de hecho conocemos muy bien, que hay situaciones, sobre todo de condominios antiguos, que su documentación no está a la orden del día. Es decir, que no tienen toda la documentación necesaria. Y en ese mismo sentido es que nosotros emitimos una circular en la que aclaramos un poco también y orientamos ciertas cuestiones para solucionar, por ejemplo, la entrega de certificados, que es algo que las direcciones de obra les costaba un poquito porque faltaba este documento, este otro. Entonces, a través de las mismas atribuciones que nos entrega la ley de copropiedad, fuimos emitiendo este tipo de pronunciamientos para darle sentido a esta solicitud, darle también posibilidades de encontrar soluciones y el, el sistema de atención ciudadana que tenemos, que es de consultas, también a través de las consultas nos pueden comentar situaciones complejas que se vayan sucediendo, así nosotros las detectamos y las atendemos rápidamente. Nuestra intención es hacer que esto sea lo más ágil posible y en ese sentido, digamos, hacer cumplir la ley, que todos participemos para que podamos cumplir la ley sin ningún tipo de problemas. Ahora, eh, lo más importante cuando llenen el ítem con cada uno de de las solicitudes, el ¿Sí? reglamento de copropiedad es bien importante que quede cargado. Eso es importante porque ahí nosotros tenemos digamos, el nombre del condominio, la dirección del condominio, porque los certificados de acogimiento al régimen no necesariamente lo traen. Entonces ya sabemos de la existencia de ese condominio. Y en definitiva, el detectar estas cosas y dejar algunos temas pendientes también nos van a servir. Nosotros sabemos que el tiempo pasa muy rápido, que septiembre es una fecha que también va a ir poniendo ciertos límites y presión en los administradores y por eso desde ya nosotros comenzamos con esta campaña de información, difusión y de recoger las inquietudes para poder abordarlas de la mejor forma posible y que efectivamente
todos estemos trabajando con tranquilidad, porque en definitiva esto también le va a entregar tranquilidad a quienes administran condominios, a quienes están cumpliendo funciones al interior de las comunidades, porque queremos que en definitiva la ley de copropiedad siga aportando en ese sentido. Siguiendo con esto de las multas, ¿qué pasa si, ya dijiste, digamos, que ustedes no tienen, digamos, cómo fiscalizar, pero hay una comunidad que yo estoy administrando y que no he presentado la documentación? Porque me da lata, porque me da flojera, porque soy descuidado o porque digo no tengo por qué entregar esa información, por el motivo que sea. ¿Cómo? Y ustedes se enteran, porque alguien, ¿verdad?, fue a reclamar y ustedes se enteraron. Eh, ¿cómo se aplica la multa? ¿Hay, digamos, alguna tabla o va a depender de mi predisposición o de mi mala disposición para querer entregar esa información? ¿Cómo se evalúa eso? Mira, varias cosas en esto, porque efectivamente estas situaciones como de siempre hay gente que no quiere cumplir la ley, lamentablemente. Sí, por eso. Y eso pasa en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Así es. Eh, Respecto de esto de no cumplir, también sucedió en su momento con el registro. Habían personas que decían, no, yo no me voy a inscribir y así no me pueden sancionar. Yo puedo seguir haciendo lo que quiera. No es la idea, ¿cierto? Porque la No. función de la administración tiene mucho de responsabilidad y eso lo conocemos también nosotros desde cerca. Eh, pero ahí comentar, por ejemplo, por mucho que te quieran marginar o existe una persona que se quiere marginar de la ley, saltarse la ley siempre va a llegar de todas formas, porque dentro del sistema de reclamaciones y sanciones, que es parte, digamos, de esto de las sanciones a posible una mala administración, una mala gestión, hemos sancionado administradores que no están inscritos en el Registro Nacional de Administradores. Y eso es importante decirlo, porque claro, hay gente que piensa que efectivamente se puede saltar la ley. Y cuando hay una comunidad que está mirando también si su administrador está cumpliendo digamos, con lo que mandata la ley, y si no lo hace, bueno, ahí se puede producir una sanción. Esas personas sí han sido sancionadas. Y más allá de que nosotros no tengamos un ámbito de fiscalización, sí hay mecanismos hoy día que las instituciones públicas tienen disponible para eso. Oye, Entonces, en el caso sí, dale, sí. termina, por favor, termina. En el caso que, por ejemplo, una persona, además que no haya manifestado ningún tipo de intención de declarar su condominio, porque puede ser que, no sé, quedó inconcluso, que falta un documento, ese tipo de situaciones también son abordables desde la perspectiva como de la sanción, ¿cierto? Porque todas las cosas que hacemos mal o que infringen la ley en la vida tienen una sanción. Entonces, en ese sentido, yo pondría dos cosas distintas. Uno es quien haya manifestado no tener ninguna intención, eso significa que jamás quiso hacer ningún tipo de trámite, nunca lo comunicó con su comunidad, y en ese sentido se puede efectivamente sancionar el impacto en la comunidad, la reiteración de una falta, por ejemplo, los trámites que tienen curso, pero esa sanción es a través de las Ceremis de las regiones donde está emplazado el condominio. Es decir, por ejemplo, no sé, en la región X, la Ceremi de la región X es la encargada de verificar esa información a través de los equipos jurídicos de la Seremi respectiva, y con ese tipo digamos, de procedimiento es que se toma una definición como esa, que siempre la persona interpelada en este caso o que recibe una... eh, se me fue la palabra. Es Una, decir, un reclamo, un reclamo, un esa era la reclamo. palabra, perdón, que inicie un reclamo, esa persona que es reclamada en este caso tiene la posibilidad de responder a ese reclamo, que es la misma figura en el sistema de reclamaciones. El administrador va a ser
de alguna forma requerido, avisado y iba a poder, digamos, responder a esta reclamación. Referente a lo que acaba de señalar de que han sancionado a administradores que no están inscritos en el registro, eh, me sorprende que hayan de verdad administradores que no los hagan y me sorprende que las comunidades no hagan nada al respecto, porque aquí quiero hablar a mis colegas, ¿verdad? Y también a los auditores que son integrantes del comité de administración. ¿Qué confianza, qué confiabilidad puede tener alguien que se está saltando la ley? Digamos que no está cumpliendo con lo que dice la ley. Por lo tanto, un llamado a que los administradores que no se han inscrito lo hagan porque se ve feo, digamos, y por otro lado, a los residentes o a los copropietarios en general, si su administrador no está administrando, no está inscrito, ¿por qué no? O sea, ¿qué, por capricho? Porque a lo mejor tiene antecedentes, ¿verdad? Que no le penales que no le permitirían cumplir con esta labor, etcétera. Para que lo piense, porque si está diciendo la autoridad que se han encontrado con estos casos, quiere decir que pueden haber varios. Ahora, Sí. volviendo al tema, ¿verdad? Yo soy el rebelde y yo no quiero, entonces tú me puedes sancionar, perdón, no tú, sino que la autoridad me puede sancionar con amonestación, con dinero o sea, con multa, quiero decir, o definitivamente incluso me podrían sacar del registro si es que estoy. En este caso específico de no declarar ¿Mm? el condominio, ¿Sí? es una sanción que no es la última, digamos, no es la expulsión del Registro Nacional de Administradores de Condominios, Ya, ¿ya? Este tipo de sanción puede ser una amonestación, puede ser una multa que puede llegar a las 4 UTM por lo ya. menos. Así Y esa, que es una y, menos grave en menos ese sentido, grave. Ok. menos grave. Pero Y ahora, que, aunque sea menos grave, es grave. no, o sea, es que de todas maneras, lo que sea, porque siempre va a quedar registrada esa. Ahora, a propósito de protección de datos y de sanciones, si a mí me sancionan dos, tres veces, ¿verdad? En este caso, la SEC y el registro, perdón, y ahí aparece, eso no es una violación a la protección de datos, habría que verlo porque están apareciendo antecedentes míos, ¿verdad? Que me pueden jugar en contra en una situación, digamos, en que alguien revise mi hoja dentro del mismo para contratarme y no me contrata eh, porque aparezco ahí en el registro de sanciones. Pero eso no van a ser datos personales los que aparecen en la sanción, digamos, en el registro. Ya, Es ok, solo información general respecto de eso. ok, correcto. Ahora, volviendo al tema que convoca esto de la 326, que ya vimos que, lo dijiste claramente, se rigen bajo lo que establece la ley, un equipo jurídico, ¿verdad? Les ha dicho de que tienen que concretar digamos, esta situación. Eh, eh, ¿Es factible que la autoridad, en este caso, pudiera hacer una especie de, no digo informe, pero explicar, digamos, en qué se basan como para nosotros entender también el por qué quieren seguir adelante, a pesar de que hay muchos administradores y abogados que dicen de que esto no es legal? Mira, respecto de eso, como lo mencioné al inicio, tenemos este marco jurídico que es el que nos sustenta. Ahí hay artículos de la ley y del reglamento que son los que, en este caso, orientan la acción y son los que se mencionan además en el oficio 326. En ese sentido, nosotros entendemos que estamos en un estado y somos un país, digamos, donde la gente tiene distintos tipos de opiniones.
Y esto siempre pasa respecto de las opiniones diversas o distintas, no solo en el ámbito de la administración, sino que incluso también en aspectos urbanísticos. A veces un urbanista que no está en la administración pública tiene una opinión distinta a quien está fuera. Entonces, en ese sentido, nosotros, por supuesto que recogemos ese tipo de inquietudes y con mucho gusto también vamos a ir aclarando y estamos, por eso lo decía, los equipos jurídicos revisan cada uno de estos aspectos y en el caso de ser necesario que, no sé, la Contraloría General de la República nos da alguna indicación o orientación distinta, por supuesto que tendremos que acatarla porque es el órgano que rige el funcionamiento y ordena el funcionamiento bajo digamos, el Estado constitucional. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estamos mirando ese tipo de cosas y también buscando la opinión de otros organismos del Estado y los dictámenes de la Contraloría que permanentemente salen de los distintos aspectos que maneja el Ministerio de Vivienda. Perfecto, ok. Bueno, estamos ya por terminar, Dori. Quiero darte las gracias por haber accedido a esta reunión, a esta conversación, que en algún momento quizás pudo haber sido incómodo, pero a veces la pasión, ¿verdad? También hace que uno quiera decir un montón de cosas. Pero eh, aparte de eso, quisiera pedirte el promedio. Son como ya estamos cerca de los 60.000 personas que nos ven a través de radiohoy.cl y le damos las gracias a ellos, ¿verdad? Y la mayoría o son los administradores, pero la mayoría son comités de administración o copropietarios. Por lo tanto, si quisieras enviarle algún mensaje a nuestros auditores, feliz te escuchamos. Sí, mira, darte las gracias por la invitación al programa. Lo de las pasiones, claro, siempre sucede, no te preocupes. Eso. Lo importante es que todo sea en un ámbito de fraternidad y respeto. Aquí yo quisiera hacer un llamado, bueno, decirle a quienes administran condominios que cumplen con esa función que, bueno, cualquier duda que tengan, sugerencia, nosotros por supuesto que estamos abiertos a recibirlas. Entendemos que este es un proceso nuevo, todos los procesos tienen sus momentos álgidos, esperemos que podamos todos cumplir con la ley, que ese es el fin y el objetivo de todo esto, y también hacer un llamado a las comunidades, sobre todo a los comités de administración, que ayuden, que colaboren para que sus administradores también puedan realizar este tipo de trámites y gestiones sin ningún problema. Cuando la tríada virtuosa, de la que siempre hablo, de la asamblea, comité y administrador funcionan, tienen sinergia, por supuesto que eso hace que las cosas vayan mucho mejor. Independiente de los conflictos que puedan existir, porque eso no solo pasa en los condominios, sino que pasa en los distintos ámbitos de la vida, pero cuando las cosas o cuando nos disponemos proactivamente a trabajar en común, mirando en concreto que esto tiene el objetivo de vivir mejor, de tener una mejor comunidad. Por supuesto que ahí en los comités de administración también tienen una labor que cumplir, acompañar y apoyar la administración de su condominio, su administrador, administradora en este proceso. Bueno, muchísimas gracias, Doris, por habernos acompañado. Gracias a cada uno de ustedes, estimados amigos que nos escuchan siempre. Y bueno, nos vemos como siempre los jueves a las 11. Este programa va a salir el día miércoles, hoy día mismo, porque nos interesa mucho difundir esta situación, así que en un rato más va a estar al aire. Muchas gracias, Dori. Gracias a todos y nos vemos. Gracias. Chao. Chao.